Segunda de Pedro capítulo 3, Jesús regresará. Y voy a leer los primeros 10 versículos. Dice: hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Quiero que tengan presentes las palabras que los santos profetas dijeron en el pasado. Recuerden la orden que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Es importante que entiendan lo que sucederá en los últimos días. Habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos y se burlará de ustedes. Dirán: Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres ya murieron y el mundo sigue igual desde que fue creado. Pero quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen, hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Señor, gracias por tu palabra, y en esta mañana como iglesia reunida celebramos y decimos, Señor, que tu palabra nos anime, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos dé fuerzas para seguir, que tu palabra nos dé consuelo. La noticia del regreso de Jesús es una herramienta poderosa para la vida diaria de los creyentes. Y queremos disfrutar esto desde una perspectiva bíblica, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que este libro está, o esta carta más bien, está para prevenirnos, ¿cierto? Y si hay un asunto que los falsos maestros han distorsionado es el regreso del Señor. Y evidentemente, pues es muy fácil señalar a esa industria que ha hecho del regreso del Señor, la parusía en griego, películas, historias espectaculares, películas que la gente asume como que son verdad y no se cuestiona si tienen un verdadero fundamento bíblico, predicadores que meten miedo. Es una industria que ha generado bastante dinero y que curiosamente es relativamente moderna, ¿sí? Esta obsesión no con el regreso sano del Señor, sino con un montón de ideas abstractas y señalar a personas como posibles anticristos y señalar fechas como posibles anticristos, pues es relativamente moderna, es más o menos del siglo XIX hacia acá. Si fuéramos cristianos de la Reforma o cristianos de la Edad Media, no habría tanta obsesión con el tema, sino es algo que ha venido aumentando con el tiempo. Y es muy chistoso porque, por ejemplo, no recuerdo la fecha ni el autor, pero sé que en la iglesia norteamericana se difundió mucho un libro que decía las 10 razones por las que Cristo vendrá en 1982, por dar una fecha, era en los 80s. No vino, pero fue un éxito en ventas. Entonces el autor lo resolvió muy fácil. En el siguiente año hizo su volumen 2, las 10 razones por las que Cristo no vino en 1982. Ahora, lo increíble es que monetizó, ¿sí? O sea, no es que el segundo libro no se lo compró sino la esposa, no, se lo compró mucha gente. Entonces, el asunto, querida iglesia, para resumir, es que el Señor dice que el día, y lo acabamos de leer, es como ¿qué? Como ladrón. Y si uno supiera cuándo viene un ladrón, no sería sorpresa, ¿sí o no? Llega, imagínese un ladrón que envía cartas como recibos. Esta noche vamos a estar visitando el barrio Gratamira. Por favor, ténganos listas las cosas porque nos ahorran tiempo, ¿sí? No pongan fuerza, ¿sí?
No funciona así, ¿cierto? Entonces, cuando alguien te dice que Cristo va a venir tal fecha, pues ya incumple un parámetro bíblico, porque el parámetro bíblico es que es con sorpresa. O sea, puede ser en los próximos 2 minutos, o puede ser en 10 años, o tal vez ese algo que nosotros no vamos a ver. Pero hay otro pecado que ese que acabé de mencionarles se los estoy contando desde la experiencia, desde la historia. Pero el texto está hablando de otro pecado. ¿Y cuál es ese otro pecado? Considerar que el Señor no regresará. Y ese de pronto no tiene tanta fama, no es tan espectacular como el de los que se obsesionan y ponen fechas y falsas profecías. Pero en el corazón de muchos creyentes puede estar habitando este pecado. ¿Y ese pecado cuál es? El Señor no regresará. Y eso es un pecado grave. Toda iglesia de sana doctrina, toda iglesia saludable, sabe que el Señor regresará y habla de ello con naturalidad. Una iglesia que niegue que el Señor regresa es una iglesia falsa, es una iglesia hereje. Ahora, vamos a estudiar verso por verso. Versículo 1. Hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. Escribí ambas cartas para despertar su conciencia y para que consideren todo esto con honestidad. Ambas cartas, persecución, santificación, falsos maestros y regreso del Señor. ¿Por qué lo escribió el apóstol? ¿Por qué fue inspirado por el Espíritu Santo? Para que lo revisemos con honestidad. ¿Por qué hay tantas doctrinas malas? Bueno, porque de repente alguien paga unos pesos en YouTube y recibe visualización y de pronto como es estrafalario. O sea, si usted compara los falsos profetas y maestros del siglo XXI con los agoreros de hoy, que normalmente son puertorriqueños y feos o feas, exactamente funcionan igual. Pueden decir una cosa que le pegan al perro, ¿sí? Tal día va a haber un terremoto y sucede, ¿sí? Pero no hay que hacer un análisis muy fuerte para decir que de 2 cosas que dijeron, 8 se incumplieron, ¿sí? Es solo un juego de probabilidades. Pero el asunto es que el apóstol dice, ustedes no van a depender de algo tan superficial y manipulable, sino que su conciencia va a despertar con la Escritura. Y además van a considerar todo lo que pase ¿con qué? Con honestidad. Y mire, y no se señala solo hacia su carta, sino señala hacia el resto de la Escritura. Versículo 2. Quiero que tengan presentes las palabras de los santos profetas dijeron en el pasado. Señala hacia los profetas judíos. Y señalan también ¿hacia dónde? Hacia las palabras de Cristo. Recuerden la orden que nos dio un Señor y Salvador por medio de sus apóstoles. Entonces nos quiere dar la perspectiva bíblica. Por ejemplo, con los dones espirituales. Evidentemente hay personas que han abusado de los dones espirituales. Cuando alguien pone una pancarta y dice gran campaña de sanidad y milagros, está abusando de los dones, porque los dones no son cuando a mí se me dé la gana, sino actúan bajo la soberanía de Dios. Y no están para que una persona sea famosa. Vamos a la campaña de fulanito. No. Los dones siguen actuando y pueden actuar. ¿Con quién? Con cualquiera de la iglesia, conforme el Señor quiera. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Algunas personas dicen, no, muchos han abusado de los dones, entonces no los utilicemos. ¿Sí ven los 2 pecados? Ay, no, eso de hablar en lenguas, muchas personas manipulan con eso. Dejemos de hablar en lenguas. Pero ¿qué dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo a la iglesia? Busquen los dones mejores. Y mejores no significa el que te hace más famoso, sino el que edifica a la iglesia. Entonces, como humanos solemos polarizarnos, como humanos solemos ir a extremos pecaminosos, abusar de los dones o ignorarlos por completo. Pero la Biblia dice, úsenlos, pero bajo parámetros bíblicos. Hacer campañas, hacer a alguien famoso, no es un parámetro bíblico. Aquí los hemos visto, aquí hemos visto milagros del Señor.
sin necesidad de vestirnos de blanco, ni llenar estadios, ni nada, ni nada. Simplemente en el día a día. Pero eso mismo pasa con el regreso del Señor. Entonces, como abusan del regreso del Señor, ponen fechas, inventan falsas profecías, se crean personajes ficticios, entonces no hablemos del regreso del Señor. ¿Pero qué dice la Biblia? Lo dijeron los profetas, cuando los profetas del Antiguo Testamento hablan del día del juicio del Señor, y lo habla el Señor en Mateo 24, donde dice, Él va a regresar y va a traer su juicio. Entonces, es algo que necesitamos conversar. Versículo 3 y 4. ¿Por qué hoy no hablamos del día del Señor? ¿Por qué lo negamos? Bueno, tiene un origen pecaminoso. Dice, entiendan lo que sucederá en los últimos días. Pregunta, ¿cuándo son los últimos días? Bueno, no, sí sabemos. Desde después que llegó Jesús y resucitó, después de ese día, el Señor resucitó un domingo, ¿cierto? Y ascendió 40 días después, eso va como un miércoles, me parece. Después de ese jueves ya son los últimos días. De ahí para adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el regreso del Señor. Entonces, cuando alguien intenta manipular estas palabras para los últimos días, amigo, los últimos días son desde que Jesús resucitó hasta acá. No nos dan miedo los últimos días. Cuando un creyente le hablan de los últimos días, dice, bueno, yo nací en los últimos días, vivo en los últimos días y amo el regreso del Señor. Pero ¿por qué alguien no quiere creer en el regreso del Señor? Pues lo explica el apóstol. Porque en estos días habrá gente que vivirá solo para sus malos deseos. Pues si usted es alguien que aquí a todos necesitamos dinero y trabajamos por él, pero si su Dios es el dinero, pues qué pereza que Jesús regrese, ¿cierto? Si su vida es pecaminosa, si su vida es entregada al pecado, en adulterio, en fornicación, en placeres, una vida totalmente desinhibida, entonces, ¿para qué regresar? ¿Para qué regresa Jesús? ¿Para qué la vida eterna si usted ya todo lo tiene acá? ¿Y qué dice que estas personas harán? Se burlarán de ustedes. Se burlarán de ustedes. Y lo escuché, un periodista muy famoso estaba entrevistando a una persona que está, no sé si ya o no, no sé si es verdad o falso que se robó unos bienes públicos. Yo eso no lo sé, eso lo define la ley. Pero ese señor antes de tener ese cargo había sido pastor. Y me impactó cómo, o sea, no lo estoy diciendo si él es bueno o es malo, ¿no? De eso se encarga la ley. Pero me llamó mucho la atención cómo el ataque del periodista era hacia su función como pastor. Y habló de forma peyorativa de ser pastor. Entonces, la gente que no ama a Dios, que no teme al Señor y que no espera el regreso, se burla de nosotros. Ojo, yo no sé si esta persona realmente hizo eso, bueno o malo, yo no lo conozco. Tampoco sé si es un bueno o mal pastor. Pero lo que sí sé es que el periodista usó su posición, antigua posición de pastor, como algo de lo cual burlarse, de lo cual faltarle respeto, porque le faltó el respeto a ese hombre. Porque eso es duro, ¿no? Que hoy más duros que los jueces resultan ser los periodistas, ¿no? Pero bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice, dirán, Jesús prometió regresar, pero ¿dónde está? Nuestros padres murieron y el mundo sigue igual de como fue creado. Bueno, iglesia, qué importante conocer las palabras de Jesús. Vamos a ir a Mateo, capítulo 24. Y todo el capítulo es apasionante, lo vamos a leer en unas semanas, ya que estamos como iglesia leyendo el Evangelio de Mateo, hoy Mateo capítulo 24. Pero quiero solo señalar algunos versículos. Mateo 24, versículo 3 dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron, ¿cómo? En privado. Dinos, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? ¿Listo? Y usted puede ahí leer muchos detalles, pero quiero llevarlo de una vez a la conclusión. Versículo 23.
Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías, o aquí está Él, no lo crean. Versículo 24, porque vendrán falsos mesías y falsos profetas y harán milagros. Uy, no, pero es que ese hombre es de Dios, hizo milagros. Qué pena, pero Jesús dice que vendrán falsos mesías, falsos maestros y harán milagros. Entonces, que alguien sea usado por Dios para hacer un milagro no significa que es un hombre de Dios. Jesús lo dijo y lo dice y lo repite el apóstol Pablo. Lo que revela el corazón de un maestro es su vida. Cómo administra el dinero, cómo cuida a su familia. Algunos amigos ya no me preguntan, ¿vos conocés al predicador? Porque saben que siempre va a contestar. Yo no, seguramente lo conocerá su señora y sus hijos. ¿Sí? Porque ella y ellos son los que realmente saben quién es ese Señor. Mientras tanto, uno escucha un lenguaje muy bonito. Imagínense, esos pastores que predican son impresionantes y uno no sabe el dolor que de pronto están viviendo porque están viviendo una división en sus iglesias, están pasando por una enfermedad y uno piensa solamente en la imagen de ese hombre perfecto que está allí comunicando con fidelidad, pero muchas veces están viviendo luchas, ¿sí? Lo cual no los exonera de ser buenos maestros. Pero también piensen en aquellos que son muy famosos y pero sus corazones están lejos del Señor. Ojo, ¿qué harán los falsos maestros y profetas? Harán milagros, señales, maravillas, para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Y aquí quiero señalar un capítulo muy fuerte de la historia de la iglesia, que son los profetas de Kansas. Eso aquí en Latinoamérica nadie le puso cuidado, pero es histórico. John Wimber, el fundador de la viña, están en medio de una crisis, divisiones, enfermedades, pecado, en medio de la viña en todo el país, un movimiento de iglesias. Y de repente había un niño, explico mejor la historia, había sido un niño predicador y era profeta y tal, y desapareció. Y por muchos años vivió simplemente en un pueblito, en una iglesia. Ya siendo un hombre mayor, se le presenta a este líder denominacional, John Wimber, junto a otro hombre, y le profetiza unas cosas que realmente era imposible que supieran. Si usted está en una crisis y se le acerca a alguien y le profetiza a alguien que nadie más sabe, usted puede ser el que sea, pero usted queda en ese enredo, ¿sí o no? Y usted dice, no, este es un hombre de Dios. Y los vinculan a la viña y empiezan a hacer pues eventos y tal y tal. Y luego empiezan una serie de exageraciones raras como que ellos son como los que sí saben orar y todas las iglesias como que nos tenemos que someter a ellos. Eso ya pinta mal, ¿cierto? Y segundo, el Señor, esto, mejor dicho, esta es esa unción final, y después de esta unción final el Señor regresará. Con razón tenemos personas que no creen en el regreso del Señor, porque una y otra vez los falsos maestros dicen, es que vendrá una ola de amor, es que vendrá un gran evangelismo y el Señor regresará. Y no es así, el Señor regresará cuando Él quiera, no cuando un profeta lo diga. Y de repente empiezan a haber exageraciones, o sea, se mueve el Espíritu Santo, pero exageraciones donde la gente empieza a ser como perros. Entonces yo no sé, como si alguien empieza a aullar y a gritar o a reírse media hora, no sé eso cómo puede edificar a la iglesia, ¿sí? No, la unción de la risa, ja, 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 es una cosa totalmente arbitraria. Después de unos años, pues John Wimber tiene que tomar decisiones, analizan esto desde una perspectiva bíblica y obviamente no cae, y son separados de la viña. Y la iglesia que queda es una que era muy famosa, que era una que tenía un altar de oración. La primera que tenía es OKC, que era como la iglesia que tenía un altar 24 horas al día. Inclusive gente aquí de Uga fue allá, y eso mejor dicho, y uno iba día y noche. Bueno, este hombre fue destituido hace 2 años, porque hace años mantenía relaciones de adulterio con mujeres de su iglesia. ¿Qué dice la Biblia sobre los falsos maestros? Bueno. ¿Y qué dice del dinero? Obviamente ellos esquilaron mucha gente con su secta de las 24 horas. Entonces, de nuevo iglesia,
que alguien ore y sea ungido y demás, no es señal de nada, no es señal de nada, porque hace 8 días vimos que las burras pueden hablar si Dios lo quiere. Si el Señor me quiere reprender haciendo que Gati hable, lo va a hacer, ¿listo? Lo va a hacer. Por ahí tengo un chiste de un perro que habla, pero no es el espacio para eso. Bueno, sigamos. El punto es que los milagros tienen que suceder y deben seguir sucediendo. Las palabras proféticas tienen que venir y van a seguir sucediendo. Pero no podemos ignorar que hay personas que abusan de ello. Pero no podemos caer en la trampa, que como hay personas que abusan de ello, entonces no permitamos que el Señor avance. No permitamos que haya dones y milagros en la iglesia. No hablemos del regreso del Señor. Eso es pecado, tan pecado como quienes abusan de los dones del Señor. Sigamos leyendo lo que dice el Señor. Recuerden que estas palabras son del Señor Jesús. No son de un apóstol, no son de un profeta nuevo, son del Señor Jesús. Versículo 26. Por eso, si ellos les dicen, miren, el Mesías está en el desierto, no vayan. No les crean si les dicen, miren, Él está escondido adentro en un cuarto. Porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Usó 2 ilustraciones pesaditas, pero si usted va yendo, que en estos días íbamos hacia Palmira, si usted está yendo hacia Palmira y ve más de 1,000 chulos dando vueltas, más de 100 chulos, perdón, dando vueltas, ¿qué hay? Un cadáver. Y si usted ve un rayo atravesar de oriente a occidente, si usted ve la luz, pues ya sabe que viene el trueno, es evidente. O sea, el regreso del Señor no va a ser como, ay, le saco un dedito para que vean. No, si llega, llega, ¿sí? Sin cuentos, sin historias, sin sofisticaciones. No, el Señor llegará y punto. No habrá duda, no habrá, ay, ¿será que sí fue el Señor? No, el Señor regresa y cambia la historia por completo. Yo me quedo con las palabras de Jesús, no la de los hombres. Volvamos al Evangelio a la carta del apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro, ¿a quién está haciendo referencia? Esto es palabra de Dios, pero él está haciendo referencia al pasado, tanto a las palabras de los profetas judíos como a las palabras de Cristo que acabamos de leer. Ahora, versículos 5 al 7 nos hablan de algo que pasará con el regreso del Señor. Dice, ellos quieren ignorar que hace mucho tiempo con la palabra de Dios se creó el cielo y la tierra fue creada a partir del agua y se mantiene por el agua. Después el mundo fue inundado y destruido con agua. Esa misma palabra de Dios es la que sostiene la tierra y los cielos que ahora existen hasta que llegue el momento de su destrucción con el fuego en el día del juicio. Ese día también serán destruidos todos los que no tienen temor de Dios. Y aquí hay que eliminar un factor cultural muy fuerte. La palabra de Dios se cumple, punto. Que yo no la pueda ver es otra cosa, pero la palabra del Señor se cumplirá. Por lo tanto, si Dios lo dice, eso tiene que ser una verdad aquí en mi corazón. Y yo digo, Señor regresará, y amo el regreso del Señor. Pero ojo, que ese día del Señor ya no viene como cuando llegó como un bebé a salvar al mundo, sino es un día ¿de qué? De juicio, ¿sí? Y es un día donde habrá ira sobre quienes no tienen temor de Dios. Y es una frase muy chistosa porque de repente alguien viene a una iglesia y asiste 2 días y nunca más vuelve, y en la conciencia de nosotros como cristianos decimos, bueno, pero en él hay temor de Dios. Eso no es verdad, ¿sí? Que alguien se identifique con las iglesias o que en su niñez fue a una iglesia o que sus abuelos fueron cristianos no lo hace temeroso de Dios. Porque alguien que es temeroso de Dios ama a Cristo. Alguien que es temeroso de Dios somete su vida a Cristo y por lo tanto hace parte de una iglesia local, ¿sí? Hay gente, yo se los he dicho, hay gente que bendice a esta iglesia, pero yo no creo que sean cristianos.
porque no temen a Dios, porque sus decisiones son decisiones según su sabiduría. Pero pues el Señor en su misericordia hace que esas personas bendigan esta iglesia, y no solo esta, muchas iglesias, ¿sí? Muchos futbolistas que se identifican como cristianos, pues uno los ve en la cancha y no ve mucho de Cristo ahí, ¿sí? Simular una falta no es ser cristiano, ¿sí? Andar con muchas mujeres no es ser cristiano, pero esos hombres bendicen diferentes iglesias en el mundo. Entonces, porque bendicen diferentes iglesias en el mundo, ¿son temerosos de Dios? ¿Aman a Dios? No. Qué bueno que compartan sus recursos con la iglesia, pero no son temerosos de Dios. Y el día del juicio sería muy fuerte vivir una vida lejos de Dios, porque ese fuego también será sobre estas personas. Ahora, ¿por qué razón el Señor no apresura su regreso? Versículo 8 y 9. No ignoren esto, amados hermanos. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es paciente. ¿Con quién? Todos, porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Miren, esto no es que el Señor no va a enviar a nadie al infierno, eso no es verdad, sino que Él extiende su misericordia y su misericordia y su misericordia. Pero en un momento dado, el juicio se tendrá que dar. Pero en su misericordia Él lo sostiene. Ahora, esto lo habíamos dicho ya, ahí está, por su misericordia, por su misericordia. Ahora, esto es difícil razonarlo, y quiero dar un ejemplo acá. Aquí en Colombia, ¿cuántos años tiene? 1810 para acá, ¿cierto? O sea, 200 y algo. ¿Los chinos cuánto tienen como nación? Miles, ¿cierto? Antes de Cristo ya eran como nación. Cuando le preguntan a un funcionario chino qué piensa de algo que pasó hace 20 años o qué efecto tendrá sobre ellos, el funcionario chino dice, es que es reciente, todavía no hemos visto a ciencia cierta qué va a pasar. Si uno va y mira el plan de desarrollo de China, es un plan a 100 años, ¿sí? Y ellos saben que van a hacer tal, porque es un país que tiene una conciencia nacional de 3000 años, ¿cierto? Nosotros tenemos una conciencia nacional de 200 y piquito años, comparen eso, ¿cierto? Entonces por eso nos asustan tantas cosas, pero pues la verdad estamos empezando hasta ahora, ¿cierto? Desde el punto de vista de naciones, esto hasta ahora empezó. Y la China dice, no, pues yo tengo 3000 años y hago planes a 100 años. Ahora imagínense la mente del Señor, que es mucho más grande que China, infinitamente superior a China. Entonces, claro, nosotros nos dicen el Señor regresa, y es fácil en nuestra humanidad obsesionarnos con una fecha, y si estalla una bomba, y si inicia una guerra, y si se sube al poder quien nos gusta o quien no nos gusta, entonces ya, el Señor regresa. Nuestra mente es finita y cualquier cosa nos hace pensar, el Señor regresa. Pero el plan del Señor es infinitamente amplio y nosotros no podemos entender realmente cuándo, cómo y dónde Él vendrá. Ahora, ese día vamos a escribir qué pasa allí. Dice, versículo 10, el día en que el Señor regrese lo hará de sorpresa, como un ladrón. Entonces, si no lo anuncian, pues no es sorpresa. ¿Listo? El cielo, ¿qué va a pasar con el cielo? El cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. Hace unos años, en la pandemia que pasaron tantas cosas raras, yo estaba en el patio de la casa y eso tiene un nombre, y empezó en Argentina y llegó hasta nosotros y se acabó. Y era como un terremoto aéreo. O sea, había un momento donde las nubes o las corrientes de viento chocaban y se escuchaba muy fuerte arriba como un golpe, ¿sí? Y yo me acordaba de este versículo. Yo estaba con Paz ahí pequeñito. Yo no sé por qué, bueno, de pronto no estaba tan pendiente de las redes sociales, no sé, que la gente no grabara eso, ¿sí? O no sé si fue un evento solo para mí, pero lo cierto es que estaba en el patio con la niña y escuchaba muy fuerte, como cuando el río chocan las piedras, pero arriba, y era fuerte, fuerte, fuerte. A mí se me hizo muy, ahora que lo razono, porque nadie más lo sintió. Y yo dije, Señor, o sea,
Pero pues yo miraba a la niña, me miraba a mí y dije, no, pues no estoy diciendo que soy un tipo santo y perfecto, pero estoy diciendo, bueno, pues el Señor regresó, listo, ya, o sea, ¿qué puedo hacer? Mi salvación depende de Él. O sea, si esto es que el cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte, eso dice la Biblia, no lo digo yo, pues bueno, eso es. Me acordé en ese momento de ese texto y yo no me angustié como, Señor, perdona mis pecados, no, sino decía, bueno, Padre, estamos aquí, gracias porque tú me salvaste y estoy aquí dispuesto para ti. ¿No debería ser esa nuestra actitud frente al regreso del Señor? Ya, soy salvo porque Él me salvó y estoy caminando lo mejor posible que puedo. Evidentemente tengo pecados, evidentemente fallo, pero mi salvación es del Señor. Y ojo con lo que dice después, todo lo que hay en el mundo será destruido con fuego, ya no es agua. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo. Y parte de tener paz como creyente es eso, que yo a Dios no le puedo ocultar nada. Soy consciente de mis virtudes, pero también soy consciente de mis pecados. Alguna vez escuchaba a una esposa de un pastor que eso le hicieron una celebración del Día de la Mamá impresionante. Ella les decía, les doy muchas gracias, pero yo me conozco, no se me ha olvidado. Y yo, esto es verdad. Gracias por honrarnos, gracias por cuidarnos, gracias por tenernos en alta estima, pero nos conocemos a nosotros mismos. Versículo 11, todo será destruido. ¿Qué? Todo. Y entonces, ¿qué efecto debería tener eso en la vida de los creyentes? Por lo tanto, piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. ¿En qué parte dice obsesionense con fechas, paguen seminarios ridículos, escatológicos? No, dice piensen qué clase de personas deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Versículo 12. Esperen la llegada del día de Dios. Y ojo, esto es muy fuerte. Hagan lo posible para que llegue pronto. Y ahí tenemos que parar. ¿Cómo así que hagan lo posible? Bien, cuando las cosas se ponen difíciles en español, no hay otra cuestión que ir a la lengua original e ir al griego. Resulta que la interpretación que muchas personas, la traducción que le han dado es hagan posible que el Señor llegue pronto, significa esperando y apresurando, que significa esperar con fervor. ¿Cuál es el mandato bíblico? Esperar con fervor y decir, sí, el Señor regresará. Si uno tiene la actitud, Señor, quién sabe si regresa, y si regresa de pronto ni estemos vivos, ¿sí? Como esas cosas de cambio climático, pues de aquí a que se derrita el Nevado del Ruiz, ya estoy muerto, ¿cierto? Y así tratamos el regreso del Señor. Pero dice que lo tenemos que esperar, ¿cómo? Ya. Una iglesia que espera con fervor el Señor puede practicar lo que dice el versículo anterior. Piensen en una persona que viva una vida dedicada al servicio del Señor. Si usted no anhela al Señor, no puede vivir de esa forma. Versículo 13. Bueno, pues sigamos. En ese momento el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. 13. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Entonces sí, va a ser destruido con fuego, pero lo que anhelamos, ¿qué es? La nueva tierra y el nuevo cielo, donde habrá justicia, donde profetas como Isaías dijeron que puede convivir el lobo con el cordero, el león con el buey, y un niño los pastoreará. Todo niño evangélico le ha pedido a Dios que pueda ser ese niño que cuida lobos y corderos. Dice el versículo 14, estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, otra ventaja de esperar al Señor, que dice, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios. Busquen la paz con Dios. El cristiano que espera el regreso del Señor puede morir tranquilo. Evidentemente, nadie quiere morir. Nadie. Así uno tenga, ¿cuál es la persona más antigua del mundo hoy en día? 110 años, creo que es algo así.
Yo estoy seguro que esa persona tampoco se quiere morir, nadie quiere morir. Pero el mandato bíblico es que estemos siempre listos. Quien está listo para la muerte, está listo para el regreso del Señor. Consideren, y nos llama a algo más profundo, dice el versículo 15, consideren la paciencia de nuestro Señor. El Señor lo ha regresado porque ha sido paciente, como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo, y aquí conectamos con una verdad preciosa. ¿Quién está escribiendo también sobre este tema? Nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. Pablo escribe sobre estos temas en todas sus cartas, pero a veces hay en ellas cosas difíciles de entender. Los ignorantes y los débiles en la fe cambian el significado de las enseñanzas de Pablo y de las otras escrituras, causando así su propia destrucción. Este texto es fundamental para la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está reconociendo que los escritos de Pablo están al mismo nivel de las otras escrituras, de la ley de Moisés. Entonces nos permite conectar, lo vimos en los estudios bíblicos que estamos haciendo los miércoles y que este miércoles seguimos, todos los miércoles seguimos haciendo este estudio bíblico, entender cómo estudiar la Biblia correctamente. Entonces el apóstol dice, mire, esta gente inventa muchas cosas, pero recurran a lo que Dios ha dicho por medio de Pablo. Y les quiero dar una de las conclusiones de Pablo sobre el regreso del Señor. No les voy a leer el versículo para evitar que se distraigan más de lo que nos estamos distrayendo ahora. Pero dice, anímense entonces unos a otros con estas palabras. Listo. Anímense entonces unos a otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? El Señor regresará. Asústense unos a otros con esas palabras. Métanse miedo. El Señor regresará. Y entonces unos serán. No, ¿qué dice la palabra? Estamos obedeciendo lo que Pedro. ¿Alguien le puede ayudar, por favor? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor sobre el regreso del Señor? Anímense entonces unos a otros con estas palabras. O sea que esperar el regreso del Señor, ¿qué nos debería dar? Ánimo. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a terminar la carta, versículos 17 y 18. Estimados hermanos, ustedes ya saben esto. Ya saben sobre persecución y santificación. Ya saben sobre el regreso del Señor y los falsos maestros. Así que tengan cuidado y no permitan que esos perversos los lleven por el mal camino, ni que su fe se debilite. Conozcan, y resalte ese verbo allí, conozcan. ¿Cómo podemos conocer a Dios si no es por la Escritura? Y conocer no es tener un título de teología, sino conocer es que eso que estamos estudiando lo podamos vivir en nuestras vidas. Conozcan mejor a nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Si alguien conoce a Dios, recibe de la gracia, del generoso amor de Dios. Si alguien conoce a Dios, no se puede hacer más fuerte que los demás, sino edifica la iglesia. Si alguien conoce la Biblia, se cuida a sí mismo, cuida a otros y disfruta de la gracia del Señor. Alaben a Cristo ahora y siempre. Así sea. Y quiero que finalicemos leyendo los últimos versículos de la Biblia, porque nos dan una indicación muy clara acerca de cómo debe ser nuestra perspectiva del regreso del Señor. Ahora, les anticipo, a futuro como iglesia tenemos que hablar muy detalladamente de dones espirituales, esa es una necesidad, y cómo experimentarlos bíblicamente, pero también tenemos que observar lo que la Biblia dice sobre el regreso del Señor. Y en esa área tenemos que ser conscientes que hay cosas que son muy claras, pero hay otras que tienen varias vertientes teológicas en las cuales la iglesia nunca se va a poner de acuerdo. Pero que lo que importa es lo que estamos reconociendo hoy: el Señor regresará.
Y dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20 y 21. Jesús, el que da testimonio de que estas palabras son ciertas, dice: sí, vengo pronto. Así sea, ven, Señor Jesús. Que el generoso amor del Señor Jesús esté con todos. Y bueno, algo va a cambiar en nuestra liturgia. En nuestra liturgia, o sea, la forma como hacemos la reunión de domingo, al final leemos número 6, la bendición sacerdotal. La vamos a leer, pero en otras ocasiones vamos a leer estos 2 versos, recordándonos que el Señor regresa. Amén. Y así vamos a incluir más textos de bendición para finalizar la liturgia. Entonces, iglesia, terminamos con este pensamiento. ¿El regreso del Señor es para que nos dé miedo? No. ¿El regreso del Señor es para manipular a otros? No. ¿Debemos ignorar el regreso del Señor? Tampoco. Eso también es pecaminoso. Pero una iglesia, ¿qué tiene que hacer? Anhelar a Cristo. ¿Por qué? Porque si Él regresa, podemos decirle al Señor: regresa, Señor. Aquí estamos. Vivimos vidas que te glorifiquen y que te están esperando y anhelando. Así que, por favor, levantémonos y oremos juntos.